Me dice uno de ellos, deberías saber que hasta la Constitución reconoce las diferentes lenguas oficiales de España. Es que nadie lo está negando. La Constitución las reconoce, pero lo que no se puede hacer en la práctica es traslapar o superponer la lengua regional por sobre la lengua civilizatoria. Ya no estamos hablando solamente de la lengua nacional. Estamos hablando de una lengua que la practica toda la civilización que inició España y la trasladó a las regiones continentales del resto del mundo. O sea, no venga, pues bueno, algunos dicen que yo digo tonterías, pues venga, suba y debata conmigo. ¿Me entiende? Aquí no hay ningún problema. Y a mí no me interesa de ningún modo tocarle las heridas a todos estos independentistas, a todos estos regionalistas, que lo único que hacen es no solamente detrimentar a España como nación, sino detrimentar cada vez más la civilización hispánica. Ah, mire, aquí una de ellas me dice, hey, que son de España, que son de España. Que son de España, que pertenecen, forman parte minúscula de España, pero que no son la España en totalidad, ni siquiera son la hispanidad en su totalidad. Usted tiene que entender eso. ¿Me entiende? Usted puede ser madrileño, usted puede ser de donde quiera, puede venir de Ceuta, Melilla o las Canarias. Eso es intrascendente. Lo que usted tiene que saber reconocer es que la lengua española es la lengua exitosa por sobre todas las demás lenguas regionales, y ese éxito no se debe a la simple imposición, se debe a una serie de parámetros lingüísticos que le han permitido la fluidez, la aceptación, la convención social, y que luego, por una serie de éxitos históricos, se ha trasladado hasta los rincones del mundo. Entonces, no me venga usted a decir que porque las lenguas regionales están en España, son de España. España en realidad tiene una lengua, ha nacido con una lengua, y es la lengua castellana. La lengua castellana es la lengua imperial que se interpuso, se sobrepuso a todas las demás lenguas de los minúsculos reinos ibéricos que en ese momento estaban. Y ha tenido éxito, y ese éxito tiene que reconocerse hasta el día de hoy y tiene que protegerse en cierta medida. Y no podemos nosotros, al igual que lo hacen los parlamentarios separatistas, pues tratar de ponerla en plano de igualdad. No hay un plano de igualdad. Las lenguas regionales están muy por debajo en utilidad, en historicidad, en alcance cultural, en alcance actual respecto del español. El español es la lengua fundamental, la lengua prioritaria que tiene España y no es sustituible. Yo todavía, visto esto desde un punto valorativo lingüístico, todavía podríamos decir, mire, en cuestiones lingüísticas podríamos decir que hay cierta utilidad a rescatar lenguas regionales como el vasco o el euskera. ¿Por qué? Porque al no tener una ascendencia en el latín, entonces el euskera nos puede enseñar quizás otros espacios conceptuales que la mente, imbuida con el latín y luego con su descendencia de lenguas nacionales como son el español o el italiano, pues no nos han enseñado. De pronto en el euskera no existe el verbo ser, o en el euskera no se trata en individualidad. Los sustantivos que priman son sustantivos comunitarios. Yo no lo sé, no he aprendido euskera, pero todavía yo podría conceder que el euskera podría tener cierto lugar, pero en el ámbito antropológico o en el ámbito lingüístico. Me dejo entender. Pero un idioma como el catalán, al cual su sonoridad la aprecio, o un idioma como el valenciano, como el gallego, que son meros derivados del latín, pero que no han tenido en la competencia lingüística mayor éxito, pues no pueden tener equiparidad con el español. Eso es lo que no puede ser. Leo alguno de los comentarios antes de continuar. Dice, está equivocado. Pues bueno, todos los que consideren que se está equivocando aquí el presentador pueden subir y debatir respetuosamente con uno, que yo les dejo un espacio para que puedan aquí dialogar con mi persona. Dice uno de ellos, una vez escuché una frase sobre la lengua, el uso es soberano, no aplica a las lenguas regionales. Bueno, Paqui nos dice, sí señor, muy por debajo. Luego nos dice, es una historia de dominación. Bueno, es una historia de dominación, pero justamente eso es lo que la hace valiosa. Es que la dominación no se hace con elementos o instrumentos ineficaces. Las dominaciones se logran merced a instrumentos eficaces. Y si la lengua española ha tenido esa eficacia para poder colonizar, para poder unificar los reinos
qué sé yo, para poder restablecer la españolidad o, bueno, todos los ideales que se le conjuntan dentro de este concepto de hispanidad en la península ibérica y luego trasladarlo cruzando el océano Atlántico hasta América, hombre, es que algo habrá tenido que el catalán no ha tenido. Es que algo habrá tenido que el vasco no ha tenido. Sigo leyéndolos. Dice, yo soy valenciano y tienes toda la razón del mundo. Pues bueno, muchas gracias. Igual están sus invitados a subir y a dialogar con mi persona. Susana nos dice, el español es un idioma, no una lengua. Bueno, pues, ¿y cuál es la diferenciación exacta que tenemos que hacer dentro de este marco entre idioma y lengua? Le pregunto yo a usted. Paqui nos dice, en España se habla español. Es bueno, en España se habla parcialmente el español. Esa es la realidad. Estoy escuchando, pues bueno, suba y desmienta las. Carlos dice, se habla castellano. El castellano se habla en Castilla. Por Dios. Pues bueno, sigamos. En España se habla castellano, no el español. Oiga, pero es que entiendan una cosa, miren, es verdad que todas las lenguas regionales son españolas. No, pero no son españolas en el sentido extensivo del término, en el sentido propio. Es decir, el vasco no la habla toda España, ni toda la civilización hispánica. Ni siquiera ha tenido un efecto, una aportación significativa como para decir, hombre, sí, el vasco ha tenido una aportación significativa en el idioma hispano, o en el español o castellano, como ustedes lo llaman, y por lo tanto debe ser denominada española. El vasco no es español en ese sentido. El castellano sí es español porque toda la civilización hispánica, y más precisamente lo que nosotros llamamos la nación española, se ha forjado con esa lengua, no se ha forjado con el catalán. ¿Sí? Los catalanes de alguna manera han tenido una asociación y han conformado una nación junto con los gallegos, con los vascos, con los castellanos, merced al castellano. Por eso es que el castellano es el español en sentido superlativo. No olvide usted del quechua. Bueno, ahí está un comentario que vale la pena observar. Miren, cuando nosotros nos trasladamos al ámbito hispanoamericano y, por ejemplo, vemos el valor que pueda tener una lengua como el quechua, la observación y la valoración va a ser la misma que tengo hacia el euskera. Tiene valores antropológicos innegables. ¿Por qué? Porque una lengua que desciende de otras lenguas que no tienen la misma raíz con el latín, entonces pueden dar aportes conceptuales de los que carecen las lenguas descendientes del latín. Y todavía uno puede decir, hombre, ¿tiene sentido esto? ¿Por qué? Porque aquí se puede rescatar una serie de riquezas lingüísticas que no tiene el idioma pues, que extensivamente hablamos todos. Bueno, Nian, le doy 2 minutos. Díganos. Buen día. De primeras le digo. Buen día. Aquí catalán al habla. Para decirle que no entiendo cuál es exactamente el punto sobre el negar la importancia de otras lenguas, de otros lugares, de otros países y del mismo país en el que se están, dado que todas son importantes y todas enriquecen y forman parte de una gran cultura histórica, como es el catalán, como es el euskera, como es el gallego y como puede ser el náhuatl en México, el quechua en Chile o Perú, no recuerdo bien, o cosas del estilo. Pueden ser lenguas minoritarias, por supuesto, pero eso no significa que no tengan ningún tipo de relevancia. Tienen una gran relevancia tanto a nivel histórico, para aquellas que son de épocas prehispánicas, tanto para aquellas que son de a día de hoy que se hablan a lo largo de toda España. El catalán es una lengua hablada por más de 4 o 5 millones de personas. Entonces, es una lengua muy hablada, que tiene sus propios medios de comunicación, tiene sus propios doblajes, tiene sus propias cosas, lo mismo con el vasco, lo mismo con el gallego y lo mismo que tenemos con todos los diferentes tipos de culturas y formas de habla y dialecto que hay en toda España. Porque no olvidemos que no me acuerdo de los otros 2 nombres de las otras 2 lenguas minoritarias que hay en España, pero hay más lenguas minoritarias que se hablan en regiones específicas y no se deben de invalidar y no se deben de decir, bueno, no importan porque el castellano ha sido el que está aquí y se tiene que quedar y el resto que le den por tiene que funcionar la cosa. Porque si una cosa ha pasado es que en el pasado se buscó erradicar este tipo de lenguas a favor del castellano con algo que conocemos como el franquismo, lo cual me parece una cosa horrible que se intentó hacer, que por suerte a día de hoy
ya no se hace. Por lo cual, seguir incentivando el castellano, seguir incentivando el catalán, seguir incentivando el euskera para las nuevas generaciones, para aquellos que quieran hablarlo, entenderlo y comunicarse con sus gentes, me parece excelentísimo, más que simplemente decir que no hay ningún tipo de relevancia y que se pueden ir a tomar. Bueno, en ningún momento se le ha quitado o se le ha anulado la completa importancia a las lenguas regionales que se tienen en España. Lo que se ha hecho es reducir su importancia en el término valorativo respecto del idioma español. Usted dirá, ay, pero ¿por qué reducimos la importancia? Pues no por criterios personales, no porque a mí me guste. Yo he disfrutado de mis cursos de catalán cuando viví en Cataluña porque su sonoridad me parece agradable y estética, incluso muy superior a la del francés, le diré. Sin embargo, la historia en sí misma de toda la civilización hispánica se ha escrito en español. Usted encuentra las crónicas de Bartolomé de las Casas, de Gamboa, de Sarmiento, hasta de Guamán Poma de Ayala, la historia de España en español. Usted ve cómo se han empezado a hacer las cartas náuticas, cómo se han empezado a hacer la cartografía del continente americano. Se empieza a hacer en español y no se empieza a hacer en su dichoso catalán ni en su dichoso vasco. Por lo cual, ahí estás faltando el respeto a la lengua. No, permítame, por favor, yo termino y usted continúa. Entonces, ahí si nosotros tenemos que hacer un reconocimiento y poner en el pedestal adecuado a las lenguas, pues el español se acaba llevando la palma y todas las demás se subsumen a ser lenguajes, ¿sí? En el mejor de los casos, y quizás algunos otros dialectos solamente, que tengan alguna importancia local y que por lo tanto no pueden socavar la importancia de la lengua civilizatoria ni siquiera en esa región. Así de sencillo.